Muy bien. Bueno, un saludo para todos los que se sumaron ahora y elegí esta noche un tema que tal vez muchos no lo conocen, pero quiero hablar sobre los cristianos descalzos. Ese va a ser nuestro mensaje esta noche, los cristianos descalzos. Así que vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, y vamos a leer desde los versículos 5 a 10. Deuteronomio, el capítulo 25 y los versículos 5 a 10. Así dice la palabra de Dios: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Y entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Aquí, hermanos, estamos frente a un pasaje que a algunos les resulta muy difícil de interpretar y a otros les resulta un poco extraño. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 10 y en el versículo 11, dijo Pablo que todas las cosas que sucedían a Israel eran para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, dice el apóstol. Y por eso vamos a usar aquí del Antiguo Testamento este tema de los cristianos descalzos. Esto tiene el origen en un hombre que no quiere levantar, que no quiere edificar casa o descendencia a su hermano muerto. Esto se conocía como la ley del levirato. Esa palabra levirato es la base de la palabra levir, que significa cuñado. Y esta doctrina también es conocida como la doctrina del pariente cercano o el pariente redentor. La palabra hebrea que se usa en esta doctrina es la palabra Goel. Goel significa el que redime o el que compra de nuevo. Ahora, como ustedes ven, moría aquí una persona. La viuda tenía que casarse con el hermano soltero que seguía. Ese era el origen de este procedimiento. La viuda tenía que convocar a los ancianos del pueblo. Y entonces, si el hombre se negaba a levantarle descendencia a su hermano, entonces la mujer tenía que sacarle el calzado, el zapato, y tenía que escupirle en la cara. Y en la casa de ese cuñado que no quería levantar descendencia, se le ponía un cartel, y ese cartel decía: la casa del descalzado. De modo que toda la gente que pasaba allí sabía que vivía una persona que estaba llena de egoísmo, de una persona que despreció el levantar descendencia a su hermano muerto. Ahora, esta historia, hermanos, es para que reflexionemos juntos que en la vida de las iglesias las cosas no son muy diferentes a esta.
nadie o casi nadie quiere levantar descendencia a su hermano. Espiritualmente estoy hablando. Que lo que quiero decir que la mayoría de los cristianos prefieren, antes de levantar el nombre de otro hermano, prefieren criticarlo, atacarlo, ignorarlo, hacerlo a un costado y olvidarlo. Espiritualmente, hermanos, hablando, aún esto sucede entre los pastores y entre los predicadores, que muchas veces procuran pisotear al hermano, dejarlo a un costado. Muchas veces, hermanos, tratan de anularlo, o un pastor trata de imponer su nombre o su ministerio sobre sus hermanos. Eso es la misma cosa. No queremos levantar en alto el nombre de nuestro hermano. Yo recuerdo algunos años atrás, como 10 más o menos, en uno de los países de Centroamérica, y también esto me sucedió en una ocasión en la Argentina, en una conferencia donde había varios predicadores. Mi foto estaba arriba, en el primer lugar del lado izquierdo. Y entre los predicadores que habían, que eran un grupo como de 7, habían 2 que habían venido de Estados Unidos, y uno de ellos se quejó. Dijo, ¿por qué él, viniendo del norte, su foto no estaba en primer lugar? ¿Y por qué estaba mi foto allí? El pastor anfitrión me hizo saber eso. Yo dije, pastor, otras veces ni siquiera no ponga ni mi foto ni mi nombre. A mí no me importa, pero para otros a veces eso es importante. A veces también tuvimos la experiencia de gente que quería predicar en el horario central. Decían, no me ponga temprano porque la gente está dormida. No me ponga cerca del mediodía porque la gente está pensando en la comida. Póngame en el medio. Eso es la actitud de no querer levantar el nombre de mi hermano, de sentirme más importante que él. Y aquí en esto que hemos leído en Deuteronomio, hay lecciones espirituales para nosotros. Hay lecciones que con urgencia nosotros necesitamos aprender como bautistas. La primera lección, hermano, el punto número 1, es que mi éxito consiste en levantar a mi hermano. Para que yo pueda calificar como éxito mi vida cristiana, tengo que aprender a levantar a mi hermano. Un momento le voy a llevar al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Una miradita ahí, por favor, el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Y ahí vamos a mirar los versículos 34 y 35. Juan 13, verso 34 y 35. Así dice la palabra del Señor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando leemos este pasaje, hermano, aquí no dice que yo tengo que maltratar a mi hermano. Tampoco dice que debo humillarlo, que debo difamarlo. El pasaje dice una y otra vez que debo amar a mi hermano. Eso significa que debo aprender a levantar, a poner en alto el nombre de mi hermano. No levantar el nombre de mi hermano es como un gesto criminal. Pues eso es. No levantar, no poner en alto el nombre de mi hermano es como un gesto criminal. Y no levantar en alto el nombre de mi hermano, eso habla de mi decadencia moral, de mi decadencia espiritual. Eso revela mi estado de mediocridad, cuando no quiero poner en alto el nombre de mi hermano. El pretender ser superior a mi hermano o mejor que mi hermano, eso me va a obligar en algún momento a usar puñales filosos, dolorosos y sangrientos. Lo que estoy queriendo decir que para mostrar que soy mejor que otros, voy a terminar lastimando a mis hermanos. No querer poner en alto su nombre, su ministerio, su trabajo para el Señor, voy a terminar lastimando a mi hermano. Hace muchos años escuchamos de que el cristianismo es el único ejército que termina matando a sus heridos. Y de acuerdo a los hechos, pareciera que eso es verdad.
Siempre nos gusta estar allí criticando, atacando, peleando, hermanos. Y muchas veces cuando alguien no lastima a otro, hace influencia en otra persona para atacar. Y de eso es lo que hablaba, ¿se acuerda el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 15, cuando hablaba de que brotando alguna raíz de amargura, muchos son contaminados? Y a veces hay algunos que no atacan directamente al hermano, pero usan a otro, lo envenenan, le contaminan el alma, le hacen tener sentimientos malos contra otro hermano, le siembran remordimientos cuando el otro hermano no le hizo nada. Yo recuerdo ya hace unos cuantos años, como 20 años atrás, sufrí muchas persecuciones. Tengo una carpeta, pero una carpeta entera, repleta de cartas que se escribieron contra mí. Entre esas cartas, la acusación central era que al ser yo un bautista fundamental, independiente, entonces yo estaba representando una secta. En todas esas cartas decían que yo era el líder de una secta bautista y le llamaban el catanismo, hasta así usaban eso, como un modo despectivo. Muchas de las personas que firmaron esas cartas, varios de ellos ya partieron con el Señor y no los conocí. Nunca ellos me vieron en mi vida. Nunca me escucharon predicar, nunca tomaron un café o un mate conmigo, pero ellos afirmaban y reafirmaban con sus firmas mentales. Cosas tremendas, hermano, porque esa es la cultura de los fariseos. Los fariseos, esos ciegos que eran guías de ciegos, tenían esa cultura de destruir. Y cada vez que un hermano en la fe, cada vez que un pastor, un misionero, un predicador quiere dañar la imagen o el ministerio de otro, es esa la cultura destructora de los fariseos. Es la hipocresía que anda navegando allí solamente para lastimar a alguien y que yo aparezca en un escalón superior y quiero ascender pisoteando a otro, y eso realmente es condenado por el Señor, desaprobado por el Señor, porque cuando yo veo la Biblia enseña de que mi éxito depende si yo aprendo a levantar el ministerio, el nombre de mi hermano, poner en alto el nombre de mi hermano. Mire, dentro de los grupos pentecostales que nosotros conocemos, hay algunos que están muy locos, ¿no? Y hay otros que reflejan doctrinas muy erróneas, muy lejos de la Biblia. Sin embargo, los pentecostales no sé cómo hacen, pero ellos se emocionan, saltan, cantan, andan juntos. Y los bautistas, que se supone que somos cuerdos de sanas doctrinas, hiperfundamentales, vivimos peleados como si fuera perro y gato. No podemos andar juntos. Y hay algunos bautistas, líderes bautistas, que se sienten tan bautistas independientes que hasta se han independizado de Dios, pero todavía no se enteraron. Hermanos, el éxito en mi vida, lo que yo veo en la Biblia, es aprender a levantar descendencia, levantar en alto el nombre de mi hermano. Espiritualmente estoy hablando de levantar su ministerio, de levantar su trabajo, de respaldar su persona, su manera de servir al Señor. De eso depende el éxito, poner en alto el nombre de mi hermano. En segundo lugar, hermanos, levantar a mi hermano debe ser mi preocupación o la causa cristiana. De eso haré un comentario ahora. Mi preocupación, hermano, o la causa cristiana es levantar el nombre de mi hermano. Pensemos un momento juntos. Por una cuestión del tiempo, varios pasajes vamos a citar los medios de memoria, Pero pensemos juntos lo que dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, verso 45. Allí Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida por otros. Hay que subrayar la palabra servir y dar su vida por otros. Es ese el ejemplo. Nosotros, hermanos, tenemos que servir a los otros que trabajan en el ministerio. Y nosotros tenemos que dar la vida por ellos, esforzarnos para que ellos hagan las cosas mejores. Y se supone que ellos harán lo mismo por nosotros. No tengo que pisotear a mi hermano, no tengo que humillarlo, no tengo que difamarlo, tengo que levantar en alto el nombre de mi hermano. Y ahora vamos a leer varios textos juntos, de lo que yo creo
que debe ser el mejor bautista que hay en el Nuevo Testamento. Y quizás algunos van a coincidir conmigo. Para mí el mejor bautista que veo se llamaba Bernabé. Y ahora les trataré de mostrar por qué era el mejor, para mi opinión. Ahora, observe un poquito allí, en Hechos capítulo 4. Vamos a leer varios textos en el libro de Hechos para conocer a este hombre que va a ser el ejemplo, hermano, de que levantar a nuestro hermano debe ser nuestra preocupación, debe ser nuestra causa cristiana, levantar el nombre de mi hermano. Aquí en Hechos 4, dice la palabra de Dios de esta manera, Hechos el capítulo 4, versículo 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos algunos datos. Él era de Chipre, de una isla. Él era levita. Y dice que su sobrenombre era hijo de consolación. Era alguien que estaba llamado para ayudar a otros, para animar a otros, motivar a otros. Él no estaba aquí para humillar, difamar, pisotear. Él estaba para animar, para levantar en alto a los hermanos. Dice aquí, hermanos, que la preocupación que se ve en Bernabé era por los necesitados. Él tenía una heredad, una propiedad, la vendió y trajo todo ese dinero y la dio a los apóstoles para que ella la administraran, para levantar a aquellos hermanos que estaban caídos económicamente. Es esa la actitud que vemos en Bernabé. Se desprendió de cosas materiales para ver a hermanos que iban a salir del piso, de la frustración, de la postración, e iban a ir arriba. Ahí empezamos a descubrir su corazón. En segundo lugar, quiero invitarle a Hechos 9, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, verso 26. Ahí nos vamos a encontrar con Bernabé otra vez. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, versículo 26. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a Jerusalén, esto está hablando de Pablo, dice que él trataba de juntarse con los discípulos, pero todo le tenía el miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahora mire, ahí Pablo, recién convertido, estaba en problema. Los hermanos lo miraban como un sospechoso, como que él era un instrumento del diablo y que nos iba a delatar, nos iba a vender, nos iba a entregar al enemigo. Dice ahí el texto que los discípulos le tenían miedo a Pablo, pero vino Bernabé, el hijo de consolación, vino Bernabé, el que está puesto para levantar, para poner en alto el nombre del hermano, y puso la cara por Pablo y les habló a los discípulos y dijo, no, este hombre es de confianza, él realmente se encontró con el Señor y realmente yo sé que él peleó valerosamente por la fe en Cristo. Y luego que Bernabé, quien tenía toda una autoridad espiritual y moral, un testimonio reluciente, logró que Pablo, dice ahí el texto que leímos, entraba y salía entre los discípulos. Mire, Bernabé trabajó para poner a Pablo en un lugar de privilegio. Bernabé levantó el nombre de Pablo, levantó el nombre de su hermano, levantó el ministerio de su hermano. Cuando nadie quería estar con Pablo, él dio la cara. Él puso allí su palabra de garantía de que había que confiar en Pablo, porque Bernabé estaba poniendo en alto el nombre de su hermano. Pablo no era un asesino, dice Bernabé, él habló valerosamente la palabra del Señor.
Otra aparición de Bernabé aquí en Hechos 11 ahora. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, versículo 22. Mire cómo dice la palabra, Hechos 11, 22. Dice, habían llegado unos hermanos ahí de Chipre y predicaron en Antioquía, ganaron almas. Ese es el contexto. Y el verso 22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, enviaron el mejor cristiano, el mejor bautista de la iglesia. Él tenía que ir a ver qué estaba pasando en Antioquía. Verso 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque él era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está Bernabé, llegó a Antioquía, vio que hubo muchos salvos, se regocijó, se alegró. No sintió envidia, cómo Dios los bendijo a ellos y a mí no, cómo Dios lo usó a ellos y a mí no. Él no estaba en una competencia. Cuando vio a la gente salva, dice, se regocijó. Y la Biblia subraya que él era un varón bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Sus virtudes estaban a la vista de todos, sus cualidades de gran cristiano, de gran bautista estaban a la vista de todos. Y cuando Bernabé vio todos esos frutos, dice, a estos frutos hay que hacerlos crecer, a estos frutos hay que afirmarlos en la fe. Todo no lo puedo hacer, necesito a alguien que me ayude. Pensó en Pablo. Y dice que se fue hasta Tarso y lo buscó. Pablo, el que al poco tiempo atrás había sido atacado, criticado, difamado, desconfiado. Bernabé dice, yo voy a levantar el nombre de ese hombre. Y fue y lo trajo. Y quedaron allí un año enseñando la palabra de Dios. Y dice que el número de los discípulos creció en gran manera. Y por primera vez esas enseñanzas fueron tan profundas que los mundanos se dieron cuenta que todos los que estaban junto a Pablo y Bernabé eran pequeños cristos, y le pusieron cristianos. Por primera vez apareció el nombre, como resultado del gran trabajo de Bernabé y Pablo. Bernabé tenía esa virtud de levantar, de poner en alto el nombre del hermano. Observe ahora Hechos capítulo 13, un poquito más sobre Bernabé. Hechos el capítulo 13 ahora, versículo 2. Hechos 13, verso 2, dice allí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo que quiero que note esto, hermano, cómo aparece primero el nombre de Bernabé. El Espíritu Santo está hablando y dice, apartadme a Bernabé primero y a Saulo después. Hechos 14, verso 4. Mírelo ahí, por favor. Hechos 14, 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Hechos 14, 14, perdón, no es 4. Hechos 14, verso 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Ahí está el nombre de Bernabé primero. Dejamos un poquito atrás en Hechos 11, si pueden mirar ahí, un poquito atrás, Hechos 11, verso 27. Dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y ahora verso 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Lo que quiero señalar con esta serie de textos leídos es cómo siempre aparece primero el nombre de Bernabé. La aparición del nombre de Bernabé en primer lugar, eso habla de la importancia en el ministerio. El hombre importante era Bernabé. El orden de los nombres habla de la importancia en el liderazgo. Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero esa historia iba a cambiar. Mire ahí, por favor, Hechos 15, versículo 2. Hechos 15 y el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Mire cómo se altera el orden ahora. Ahora el que aparece primero es Pablo
y después Bernabé. Un pasaje más, Hechos 15, verso 22. Hechos 15, verso 22. Dice la palabra: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Otra vez aparece Pablo en primer lugar, ya no es Bernabé el que está primero. Un llamado de atención más ahí en Hechos 15, versículo Hechos 15 y versículo 36. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Ahora ya no era Bernabé el principal, ahora era Pablo. Ahora, hermano, Bernabé no estaba enojado por no tener el primer lugar, por haber perdido parte del protagonismo, si usted quiere. Él estaba feliz, estaba contento, él andaba caminando y sirviendo con aquel hombre que él levantó su nombre, él puso en alto su nombre. A Bernabé jamás le importó ocupar el primer lugar, él no estaba en una competencia inútil, él estaba contento con servir al Señor, era un hombre de un gran corazón. Porque la preocupación de Bernabé, la causa cristiana de Bernabé, es poner en alto el nombre del hermano. No le importaba que apareciera el nombre de Pablo en todos lados. Y después, si usted mira allí un momento en Hechos 15, verso 39, mire cómo dice la palabra, Hechos 15, 39. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Mire lo que sucede. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora, por si hay alguien nuevo que no conoce la historia, Marcos, Juan Marcos, el que escribió el Evangelio, en un viaje misionero decidió volver. Posiblemente extrañó los mimos de su mamá, la camita calentita, la comida calentita, el afecto familiar, y dejó la obra misionera. Se comportó como un hombre tierno, como alguien que estaba medio debilucho para esas cosas, y regresó. Y ahora surgió otro viaje misionero, y entonces Bernabé lo quería llevar a Juan Marcos. Pablo dice: este no lo quiero, porque este es flojito, ya abandonó una vez, va a volver a abandonar de nuevo. Pero ¿cuál es el trabajo de Bernabé? Levantar el nombre del hermano. Ahora el que estaba siendo dejado a un costado era Juan Marcos, y Bernabé dijo: yo me voy con Juan Marcos, yo me lo llevo, porque este hombre que ahora no lo quieren en el grupo misionero, yo me lo llevo conmigo y voy a levantar en alto su nombre, porque esa es mi misión, esa es mi preocupación, esa es mi causa cristiana, poner en alto el nombre de mi hermano. Pasaron algunos años. Y nos instalamos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:11. Pablo está ahí en los últimos días, quizás últimas horas de su vida. Y ahora cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que le traiga el capote y los libros, y le dice: tráemelo a Juan Marco. Y nosotros, que somos medio memoriosos, decir: pero ¿qué pasa, Pablo, si lo echaste? No lo incluiste en aquel viaje misionero, lo hiciste a un costado, de algún modo mostraste un desprecio por él y ahora los estás llamando. Y yo les diré por qué, si no se dieron cuenta. Porque en ese tiempo Bernabé hizo un gran trabajo en la vida de Juan Marcos. Ese muchacho experimentó grandes transformaciones, y seguramente Pablo se dio cuenta que el mismo trabajo que Bernabé hizo en la vida de Pablo, lo hizo en la vida de Juan Marcos. Así como Bernabé levantó en alto el nombre de Pablo cuando nadie lo quería y todos desconfiaban, Pablo se acordó de que ahora ese mismo trabajo lo hizo en la vida de Juan Marcos. Ese era un hombre cambiado, maduro, fuerte, decidido, era un hombre lleno de fe. Y Pablo dice a Timoteo: tráemelo, por favor. Porque en esa vida cristiana están las huellas del ministerio, del trabajo de Bernabé, el hijo de consolación. ¿Entienden, hermanos, lo que quiero transmitir en esta noche? Nuestra causa, nuestra preocupación, nuestra razón debe ser aprender a poner en alto el nombre de nuestro hermano. Vimos aquí en primer lugar que mi éxito consiste en levantar el nombre de mi hermano. En segundo lugar, vemos que levantar el nombre de mi hermano debe ser mi preocupación o mi causa cristiana. En tercer lugar, son 4 cositas nada más. En tercer lugar, hermano, levantar el nombre de mi hermano. Eso sí,
pero la competencia carnal e inútil, no. Levantar el nombre de mi hermano, sí. Competencia carnal e inútil, no. Les llevaré a otra historia extraña. En Génesis capítulo 38, por favor, si puede acompañarme allí. Génesis el capítulo 38. Ahí nos vamos a encontrar en primer lugar con Judá. Versículos anteriores habían vendido a José a los madianitas. Luego Judá se apartó de sus hermanos y conoció una mujer que se llamaba Súa. Con esa mujer él tuvo 3 hijos. Uno de esos hijos se llamaba E-R. El otro se llamaba Onam. Ese era el segundo hijo que tuvo con esta mujer. Y el tercero se llamaba Sela. Esos son los 3 hijos que tuvo Judá. Onam y Sela. Y ahora miren lo que dice Génesis 38, versículo 7. Dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Así que el primer hijo fue malo, salió fallado, no caminó con Dios. Y Dios vio ese pecado y terminó quitándole la vida a ese muchacho. ¿Qué sucedía entonces? Versículo 8. Entonces Judá le dijo a Onam, a su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Eso es lo que vimos al principio, la ley del levirato. Ahí el hermano que seguía tenía que casarse con la viuda y el hijo que tuvieran tenía que tener el nombre del muerto. Levantarle descendencia a la persona que murió para que no se olvide su nombre en la memoria del pueblo. Pero versículo 9 dice, y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, mire hermano, ¿por qué Dios le quitó la vida a Onam? Porque no quiso levantar el nombre de su hermano muerto. No quiso levantarle descendencia a su hermano. Y esa es la misma actitud, la actitud de vergüenza, la actitud de egoísmo que mostró. No quería levantarle descendencia a su hermano y ahí se ve la desaprobación de Dios ante esa conducta y Dios le terminó quitando la vida. Estamos hablando nosotros en el sentido espiritual. Cada vez que nosotros nos negamos a levantar en alto el nombre de nuestros hermanos, el ministerio, el trabajo, la obra de nuestros hermanos, sepa que eso desagrada a Dios. Eso desagrada a Dios. Esa es la lección espiritual. Es lo que Pablo le dijo a los corintios. Todo lo que sucedió a Israel es para nuestra enseñanza, es para nuestro ejemplo. Y yo veo que nosotros como bautistas necesitamos urgentemente aprender de esto. Ahora, hermanos, apelando a la memoria, porque tengo 10 minutos nada más. Apelando a la memoria de ustedes, recordarán que en 1 de Samuel 18, versos 6 a 9, ahí venía David y Saúl, y las mujeres salieron a cantar, ¿recuerdan? Y decían ellos que Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Pero dice 1 de Samuel 18:8 que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó ese dicho. No le gustó la letra de ese canto, porque las mujeres lo ponían a David en un pedestal más alto que Saúl. Saúl mató sus 1000, David mató sus 10,000. Y después cuando usted lee 1 de Samuel 18:9 dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, que sintió rencor, enojo, bronca por David, porque él estaba mejor considerado en las voces femeninas. Y ahora, hermano, eso es lo que nos pasa muchas veces cuando un pastor predica mejor o tiene una iglesia más grande que la nuestra o gana más alma que nosotros o es una persona más santa que nosotros, ya lo estamos mirando con desagrado. Cuando escuchamos que en algunas conferencias, campamentos, se dice, aquel pastor, él predica bien, él es santo, él tiene una buena manera de servir, él tiene pasión por las almas, es un hombre de fe, lleno de espíritu, nosotros empezamos a tener enojo. Somos como Saúl,
y ya no miramos con buenos ojos al pastor. Y así se pierden las amistades. Y así se arruinan los compañerismos, porque todavía no hemos aprendido a poner en alto el nombre del hermano. Un ejemplo más allí, dice la Biblia, ¿se acuerdan? En Marcos 10, del verso 35 al 41, vinieron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Señor, en tu reino queremos que uno de nosotros esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Esa gente tenían ambición de poder, tenían ganas de trascender, de figurar. Queremos estar a la izquierda y a la derecha de nuestro Señor. Y dice ahí la Biblia que los otros apóstoles se enojaron con ellos. Ahí hubo una disensión, pero esta gente tenía ambición de poder y el Señor Jesús les reprendió, desaprobó esa actitud de ellos dos que querían sentirse mejor a los otros y ocupar un lugar de más preponderancia que los otros. El Señor no aprobó. A Dios le desagrada, hermano, cuando nosotros no sabemos poner en alto el nombre de nuestros hermanos. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta, otra vez apelando a la memoria de ustedes, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, ¿se acuerda cuando Israel estaba peleando con los amalecitas? Y dice la Biblia que cuando Moisés tenía sus manos en alto, Israel prevalecía. Cuando las manos de Moisés caían, entonces los amalecitas dominaban la batalla. Entonces Aarón y Hur, esas son las dos personas que necesitamos mirar en este momento. Aarón y Hur pusieron unas piedras bajo los brazos de Moisés y luego ellos dos, Aarón y Hur, sostuvieron en alto los brazos de Moisés hasta que Josué destruyó a los amalecitas. Ahí, Aarón y Hur, esos son nuestro ejemplo. Ellos pusieron en alto las manos de Moisés. Y eso es lo que necesitamos aprender. Todos necesitamos aprender a poner en alto el nombre de nuestro hermano, el ministerio, el trabajo, la obra que hacen nuestros hermanos. Nosotros no fuimos llamados para ser críticos religiosos. Nosotros tenemos que saber apoyar a nuestros hermanos. Los lunes, los martes, cuando estamos aquí en esta comunión y cuando nos sumamos es porque estamos apoyando el trabajo que está haciendo el pastor. Porque nos interesa esa obra, porque nos interesa la comunión, porque necesitamos estar involucrados en esto, de levantar en alto el nombre de nuestros hermanos. Y ahora entramos en la parte final. El último punto es el del principio, cristianos descalzos. Y le voy a llevar a una historia final en muy pocos minutos, en el libro de Ruth, capítulo 4. Ahí es necesario que leamos, por favor. El libro de Ruth, el capítulo 4, y ahí vamos a terminar nuestro mensaje. Ahí está la lección importante para nosotros. Libro de Ruth, el capítulo 4. Los versículos 1 y 2. Para los más nuevos que quizás no conocen la historia, había un hombre llamado Elimelech. Su esposa era Noemí. Sus hijos Malón y Kelión dejaron la ciudad de Belén y se fueron a la tierra de Moab. Dejaron la casa de pan y se fueron a una tierra de tinieblas. Allí en esa tierra murió Elimelech. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Eso estaba prohibido por la ley de Dios. Pero luego los dos muchachos, Malón y Kelión, murieron. Y ahora Noemí, la viuda, decidió volver a la ciudad de Belén, pero su nuera Ruth le había dicho, no me ruegues que me aparte de ti, donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y le acompañó Ruth a su suegra. Y entonces cuando llegamos ahí, tenía que aparecer un pariente redentor, un Goel que comprara las tierras de Noemí. Y tenía que haber a alguien para redimir a la viuda, a Ruth. Y en ese contexto, mire, 3 pasajes y terminamos. Aquí, Ruth 4:1, dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Ahora Booz quería comprar las tierras de Noemí, y eso implicaba que tenía que casarse con Ruth, tenía que levantarle descendencia. Ahora había otro en el medio, había un pariente más cercano.
que sería un primo hermano. Y entonces la Biblia le llama fulano, y les diré después por qué. Y entonces lo llama y le dice, vos, de acuerdo a la ley, tú estás primero. ¿Quieres comprar las tierras de Noemí? Él dijo, sí, me interesa, yo quiero comprar. Eso dice en los versículos que sigue. Pero mira que tenés que casarte con Ruth, la moabita. Y él dijo, no, porque yo no quiero dejar mi heredad y mi herencia y esto. Otra vez, el que no quiere levantar el nombre de su hermano es un egoísta y va a estar condenado a pasar vergüenza. Entonces, ese fulano le dijo a Booz, compra tú. Y Booz hace el trabajo de Goel, el pariente redentor, el pariente cercano. Él dice, sí, yo compro la tierra y yo voy a levantar descendencia al nombre del hermano muerto. Y entonces empieza el procedimiento que leíamos en Deuteronomio. Mírelo, por favor. Aquí en Ruth 4, verso 5. Replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y ahora va a citar lo que leímos en Deuteronomio al principio. Verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Ahora, no aparece el nombre, aparece aquí solamente fulano. Y aparece aquí fulano porque él era un irresponsable. No quería ser el pariente redentor. Él no era un hombre digno. Él rechazó el honor de ser el redentor, el que redime, el que rescata. Y entonces empieza el procedimiento. El hombre se sacó el zapato. Ahora la Biblia no lo dice, pero usted y yo ya sabemos los pasos que siguen. Ruth tuvo que venir y escupirle en la cara. El primer paso era sacarle el zapato. El segundo paso era escupirle en la cara. Y el otro paso era poner un cartel en su casa. Esta es la casa del descalzado. Pues así era la ley. Ahora, yo quiero llevarles aquí al capítulo 3 y verso 8. Ese es el último texto que vamos a leer. Ruth 3, verso 8. Mire esto. Ahí estaba después de un día de trabajo, Ruth llega al lugar donde dormía Booz. Y dice esto, Ruth 3, verso 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, es decir, Booz, y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Goel, el redentor. Y ahora dijo Ruth, extiende tu capa sobre tu sierva, cúbreme, protégeme. Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino aquí a este mundo y se metió en el mercado del pecado. Y la Biblia dice que nos compró y nos sacó de ese mercado del pecado, pagando un alto precio. Nos redimió, Él fue nuestro pariente redentor. Él fue y pagó con su sangre. Dice la Biblia, no fue oro, ni fue plata, ni piedras preciosas. Fue su sangre la que Él puso pagando un precio. El Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano. Él es nuestro redentor. Y así como Ruth fue cubierta por la capa de Booz, el pariente cercano, la sangre de Cristo nos cubrió y nos aseguró una salvación que es eterna. El no levantar en alto el nombre de nuestros hermanos. Mire si esta ley se aplicara en nuestras congregaciones. Andaríamos todos con los rostros ensalivados, ¿no? Porque no queremos levantar el ministerio, el trabajo, la obra que hacen nuestros hermanos en la fe. No queremos poner en alto, no queremos levantar descendencia, queremos ser nosotros mejores, superiores. Yo digo, qué vergüenza esa clase de conducta que tenemos nosotros muchas veces. Mis hermanos,
No tenemos que andar quemando energías por ahí, tirando tierra sobre el nombre de nuestros hermanos. Aquellos que ya tenemos más años en la fe, tenemos que aprender eso. No tenemos que andar humillando a otros, pisoteando a otros. No tenemos que andar tirando tierra sobre la obra o el ministerio que hacen otros hermanos. Nosotros más bien tenemos que aprender en esta noche a levantar en alto el nombre de nuestro hermano. Su trabajo, su ministerio, su obra, aprender a levantar en alto el nombre de nuestros hermanos. Y los bautistas vamos a tener que aprender, hermanos, y unirnos codo con codo y salir a la búsqueda de ese avivamiento espiritual que tanto necesitamos. Cuando aprendamos esta lección, estaremos mucho más cerca del anhelado avivamiento espiritual. Cuando aprendamos esto de levantar en alto el nombre de nuestros hermanos y unirnos y buscar hacer cosas juntos y buscar unir nuestras fuerzas para glorificar al Señor, para ensalzar al Salvador, estar codo con codo en el ministerio, entonces habremos aprendido la lección de levantar en alto el nombre de nuestros hermanos. Bueno, que Dios bendiga su palabra esta noche y bendiga sus vidas, mis hermanos.